Perfecto. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del Grupo de Interés Cultural de Sesimin, la número 213, citada para el día 4 de junio a las 6 de la tarde. Como les dijimos en la invitación, un tema muy interesante en este momento de país y más el conocimiento sobre este tema de la persona invitada, que es el mayor general en retiro, Fernando Murillo, y nos va a hacer la moderación nuestro gran amigo periodista Gustavo Castro Caicedo. La hoja de vida que me mandó el general es muy corta, pero muy clara de quién es. El mayor general en retiro, Fernando Murillo Orrego, es especialista en seguridad y defensa, administrador policial de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. El general Murillo es administrador de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tiene un posgrado especialista en negocios internacionales, especialista en seguridad integral, defensa y seguridad hemisférica del Colegio Interamericano de Defensa en Washington, Estados Unidos. Tiene una formación de negociación en la Universidad de Harvard y realizó el programa ejecutivo Transformación Empresarial en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Muchas gracias, general Murillo, por acompañarnos hoy, y lo mismo a nuestro coordinador, moderador, la palabra que queramos para este conversatorio, el amigo Gustavo Castro Caicedo, periodista que no necesita más presentación, muy conocido en el país y en nuestro grupo por la cantidad de charlas que nos ha dictado y en las que nos ha acompañado como moderador. Gracias, Gustavo, por la compañía en este interesante tema, y te dejo la palabra para que nos cuentes un poquitico cómo va a ser la mecánica de hoy y tú la vas a manejar. Gracias a todos los asistentes y seguramente se seguirán conectando más personas. Buenas noches, doctor Ramírez, señor general, bienvenido, un abrazo, y creo que vamos a tratar el tema que tiene mayor trascendencia dentro de las prioridades, los problemas del país. La inseguridad tiene verdaderamente alarmados a los ciudadanos. No solamente la seguridad que tiene que ver con la violencia política, la que están ejerciendo los grupos armados fuera de la ley, sino también la delincuencia común, que es la que más marca en las ciudades, en los barrios, en los municipios, ciudades pequeñas y grandes, a los colombianos, y que los hace sentir totalmente desprotegidos, porque los zampones, después de que cometen los delitos, en muchos casos son soltados, son dejados en libertad. Buenas noches, señor general. ¿Y cuál es el panorama que usted avisora con esta tragedia que está viviendo Colombia? General, está sin volumen, tiene el micrófono apagado. Gracias, doctor Jorge. Ahora sí. Gracias por la invitación a este evento tan importante, este conversatorio. Gustavo, gracias por la presentación, por la moderación, presentarme nuevamente, a pesar que doctor Jorge ya habla de la hoja de vida del general Murillo. Yo soy el mayor general en uso de buen retiro de la Policía Nacional, Fernando Murillo Orrego, 36 años al servicio del país, desde 1987 hasta el 2022, de los cargos de mayor referencia
Desde la parte directiva y estratégica fui 5 años el director antisecuestro, antiextorsión para el país. Terminé mi servicio activo siendo director de investigación criminal e Interpol. Siempre presento ese gran reto que tuvimos por parte del gobierno anterior, que fue liderar la operación, la búsqueda y la captura de alias Otoniel con todas nuestras fuerzas militares y de policía acá en Colombia, apoyado por los Estados Unidos, Israel, Reino Unido. Pero entro ya en materia cuando me hacen la invitación precisamente para hablar con ustedes sobre la seguridad ciudadana. Siempre empiezo diciendo que en este conversatorio no quiero relacionar la parte política ni de gobierno, si estamos bien o estamos mal, teniendo en cuenta que eso nos quitaría todo el tiempo del conversatorio. Tampoco lo relaciono mucho, lo referenciaron con la violencia política, o sea, con el orden público, teniendo en cuenta de que esas dos situaciones y escenarios del país lo conocemos por lo que estamos viviendo todos los días. Nos centramos mucho al tema de la seguridad ciudadana y es donde quiero realmente aprovechar esta noche, esta tarde, para hablar de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Precisamente por la preocupación que se tiene desde el ámbito no solo urbano, sino también rural, por el aumento de los delitos que vemos día a día que se están cometiendo. Esto va relacionado con el hurto, la extorsión, el secuestro y otro tipo de delitos. Acá hay que hablar de la misma violencia intrafamiliar, el feminicidio que estamos viendo esta semana, como está referenciando por los últimos casos. Y quiero hablar de país a partir de dos escenarios que he estado trabajando especialmente desde diciembre. Uno que tiene que ver mucho con la parte de las compraventas, que es un servicio, es una actividad económica que ustedes la conocen, las prenderías, es de analizar con ellos la problemática de inseguridad ya en el sector comercial. Y dos, si pueden ver en la parte de abajo, hoy estoy trabajando como consultor para los ganaderos del país a través de la Federación Colombiana de Ganaderos. ¿Por qué estoy en estos dos escenarios? Precisamente en diciembre la Junta Directiva de los ganaderos del país llamaban a que le explicáramos qué se podía hacer en temas de seguridad ciudadana para minimizar estos riesgos que se estaban viendo. Ellos, y todos lo conocemos, hablando de la zona rural, han sido víctimas y siguen siendo víctimas de todo lo que está pasando con la inseguridad, desde la paz total, que realmente ha generado más violencia, mayor presencia de estos grupos criminales en territorios que ya se habían olvidado de estas situaciones de violencia y de presencia guerrillera, de extorsiones, de secuestro. Y ustedes lo han visto todos estos días, cada vez que salen los medios, las acciones de orden público sobre enfrentamientos de la fuerza pública, ataque a poblaciones, atentados terroristas. Cuando me preguntaban si Colombia probablemente podría volver a 20 años atrás, la respuesta, yo ahorita te indico para el paso, Cristina. Gracias, está bien, puedes dejar la ayuda. Pero quiero significarle que cuando me preguntaban que si Colombia podía volver a los 20 años atrás que tuvimos desafortunadamente, la realidad y la respuesta es que ya volvimos. Ya hay una presencia permanente de estos grupos. Pongo de ejemplo para los que conocen la vía nacional de el Tolima hacia el Huila, un punto que se llama Castilla, cerca de Natagaima, donde hacía 20 años no salía la guerrilla a hacer retenes, cuando se hablan de pescas milagrosas y estos fenómenos criminales que nos tenían atemorizados, realmente que ya han vuelto, no están volviendo. Estoy recorriendo el país, hablando con los comités de ganaderos, con las autoridades, haciendo conversatorios sobre esto mismo, y vemos cómo hay preocupación porque ya se están citando a los comerciantes, a los ganaderos, a los ciudadanos, a zonas rurales, a negociar las extorsiones. Ya son víctimas de acciones de lanzamiento de granadas y atentados terroristas en las zonas urbanas por parte de estructuras de guerrilla de la disidencia de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, el crimen organizado. Por eso
cuando yo le pregunto a los ganaderos qué es lo que les preocupa, me hablaron de estos delitos. Hoy los delitos de mayor impacto hacia la ganadería están en el secuestro, la extorsión, el abigeato y carneo, el hurto, el homicidio y la invasión de tierras, que se está dando mucho. Entonces, ahí es donde yo empiezo a decirle a ellos, no hablemos de orden público y no hablemos de política, hablemos de seguridad ciudadana, Señor donde hoy general, por hoy, señor, hermano, eh, quiero molestarlo para lo siguiente. El hecho de que uno de los factores fundamentales del crecimiento de la delincuencia y de los actos delictivos es la impunidad. Es real que la impunidad en Colombia marca unos índices inmensamente grandes, incomparables en el concierto internacional. sí, doctor Gustavo, cuando uno mira la situación de Latinoamérica, los análisis que hacen los expertos es que hay una alta impunidad. Y pasa lo de los fenómenos de Colombia. Una justicia que no es consecuente con las acciones violentas de inseguridad que vive un país como Colombia, que hay que buscar una reforma a la justicia, de eso se ha hablado mucho tiempo. Un sistema penitenciario que más que un centro de reclusión, hoy las cárceles se vuelven las universidades del delito. Hoy un delincuente, hablo de cabecillas, se siente más seguro en una cárcel que estando afuera, porque sigue operando su actividad criminal, su economía criminal y su organización. Y un sistema que hoy hay que decirlo, que detrás de este nuevo cambio de gobierno, de sistema de gobierno, desde el 2022, empiezan a hablar de una paz total y empiezan a mandar unos mensajes de protección hacia el delincuente, hacia el criminal, el pagarle 1.000.000 de pesos a un individuo para que deje de delinquir. Esos son mensajes que han llevado a que siga creciendo abismalmente la inseguridad en Colombia. Hoy por hoy las Fuerzas Armadas, en toda la actividad que se desarrolló desde un principio, cuando se retiraron más de 53 generales de los de mayor experiencia, no en orden público, en seguridad ciudadana también, porque la policía fueron 23, pues lleva a que hoy por hoy se vea precisamente y crezcan los temas de impunidad, no veamos un aparato del Estado contundente desde la inteligencia, la investigación criminal, que se le haga frente a las organizaciones del crimen, porque Gustavo, además de hablar de delincuencia común, hoy tenemos que relacionar el hurto del celular, el hurto de la bicicleta, que además nos genera muertos, heridos. Hoy el delincuente es más violento y lo tengo que decir, esta modalidad la trajeron los delincuentes de Venezuela, que para quitarle el celular a una persona primero le disparan o lo apuñalan. Esto no pasaba en Colombia. Hoy lo están tomando los delincuentes comunes, pero esta delincuencia común que hurta un celular o una bicicleta o el expendio de droga ya en un barrio, ya tiene una relación directamente con el crimen organizado y con estas estructuras de guerrilla, de disidencia a la FARC, de ELN y del Clan del Golfo. O sea, es una economía criminal que se está moviendo desde la delincuencia común hasta el crimen organizado, no solo a partir del narcotráfico, como lo estábamos viendo. Hoy juega un papel importante para ellos la minería ilegal, la migración, la trata de personas, todo lo que está pasando en Medellín con la afectación a los niños, niñas y adolescentes a través del turismo sexual. Entonces, sí hay una implicación en este escenario que estamos viviendo de inseguridad. Señor general, Aquí, fenómenos, señor. fenómenos nuevos o recientes de inseguridad, de un crecimiento exponencial como la ciberdelincuencia que está penetrando las redes y está eh, alterando los estados económicos de la gente. Ese es un tema que de pronto no ha impactado, pero ya está cogiendo mucha fuerza, y son los delitos informáticos. Yo siempre pongo un ejemplo desde la parte de antisecuestro. Cuando era director antisecuestro, le explicaba a los empresarios a través de conversatorios de que si hoy en día un gerente de una empresa lo secuestra, pues realmente que la afectación a la empresa es conseguir otro gerente que haga la labor que él cumplía. Pero hoy en día están secuestrando la información de una empresa
y prácticamente que están acabando con una empresa. Para eso, ¿qué hay que hacer? Tomar medidas preventivas que nos permitan la afectación que se está dando por los hackers y por todas estas situaciones contra la actividad de los delitos informáticos, es que nos preparemos, nos formemos y minimicemos los riesgos. Y todo está centrado, con esa pregunta, Gustavo, es a eso. Cuando los ganaderos me llamaban y me explicaban los delitos, lo único que le decía, alguien dijo, ¿qué podemos hacer algo nuevo para poder mitigar los riesgos de inseguridad que está viviendo el país? Y yo le decía, no hay que hacer nada nuevo, hay que hacer lo que la ley nos permita hacer y hay que hacer bien desde la política pública algunas actividades que no se han desarrollado. Y acá es donde viene una propuesta de prevención y anticipación al delito, Gustavo, que es donde tenemos que trabajar todos como ciudadanos. ¿Por qué quise hablar de la seguridad ciudadana? Porque acá hay una corresponsabilidad del ciudadano. Si nosotros sabemos en Bogotá que hablar por celular en una calle me va a generar un riesgo de que me atraquen, me peguen un tiro, me asesinen, me lesionen, ¿cuál es la corresponsabilidad del ciudadano? Que no hable por celular en vía pública. Estas cosas a veces no las entiende el ciudadano, pero son importantes. ¿Por qué en la noche nosotros le echamos candado a la casa? Para que no se entren los ladrones. Todas estas cosas que son de corresponsabilidad del ciudadano es lo que nos lleva hoy a enfrentar la impunidad que existe. ¿Cómo minimizo yo los riesgos para no ser víctima de los delitos que hoy se están presentando? No sé si me supe explicar, Gustavo. Sí, señor, suficiente. Los Sí. ciudadanos están todos expuestos a que en cualquier momento sus datos sean penetrados y pierdan dinero y sean atacados por los ciberdelincuentes. Pero hay otro factor que creo que ha crecido mucho y usted ha investigado mucho ese tema, que había mermado, pero que en los últimos meses se ha desbordado, que es la extorsión y la suplantación. Mira, Gustavo, primero cuando uno analiza el problema de la extorsión, ¿qué es lo que está pasando con la delincuencia común en el país? Hay una tensión muy grande y la delincuencia común hoy está utilizando los brazaletes de disidencia o de AUC o cualquier brazalete de crimen organizado para intimidar al ciudadano. Y acá viene el tema de la extorsión en el análisis, lo último que hicimos hace 8 días. El mayor número de extorsión se producen desde el punto de vista de la llamada telefónica. Y es como están utilizando los elementos informáticos, las redes, los WhatsApp, las redes primero para adquirir inteligencia. La gran mayoría de llamadas telefónicas se hacen desde las cárceles. La pregunta es, ¿por qué llaman desde las cárceles? Claro, eso tiene que ver con un tema de corrupción, tiene que ver con un tema que no se ha podido parar, eso está creciendo en Latinoamérica, especialmente desde las cárceles haciendo llamadas extorsivas, pero le explico, un delincuente hace 250 llamadas en un día. Cuando a usted lo llaman y usted cuelga o no habla con la persona, ellos no le siguen insistiendo a usted porque saben que está prevenido. Pero cuando la persona toma contacto con estos delincuentes y empieza a hablar, ellos ágilmente empiezan a sonsacar la información, empiezan a atemorizar a la persona y terminan los ciudadanos consignándole el dinero que le pueden estar exigiendo. Son sumas de 50.000, 500.000, 20 millones de pesos, depende, como dicen ellos vulgarmente en el argot delincuencial, depende del cliente. Eso se volvió un negocio que se sigue repitiendo desde las cárceles, que no ha sido fácil controlarlos. El año pasado en la cárcel La Picota incautaron más o menos 25.000 celulares en un año, solo en una cárcel. Y lo que uno busca como institución es enseñarle al ciudadano cómo evitar ser extorsionado frente a una llamada telefónica. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? Comunicarse de una vez. Tenemos las mejores capacidades del mundo en temas de antisecuestro, antiextorsión, como son los gaulas militares y de policía, reconocidos en el mundo. Acá vienen a instruirse en personas de otros países en estos delitos, pero en la actuación policial desde la inteligencia y la investigación criminal. Y nosotros que tenemos esto a la mano muchas veces no lo utilizamos. Y es la comunicación inmediata con estas instituciones
para que ellos actúen y verifiquen si la llamada genera un riesgo o si de pronto si es de una cárcel. Le pongo un ejemplo: si a mí me llaman en Cartagena desde La Picota en Bogotá, pues lo que hace el Gaula es decirle no se preocupe, que no tiene ningún riesgo, ahí no le va a pasar nada. La idea es que usted no consigne y no se siga comunicando con esas personas. Y ya los equipos electrónicos están trayendo varios APP precisamente para que no contestemos llamadas que no conozcamos y no caigamos en las redes de estos delincuentes. Pero quiero ser concreto: acá se está diciendo es que realmente el mayor número de extorsiones se hace de las cárceles, genera un impacto de inseguridad en el país, pero las soluciones están a la mano si hablamos con expertos. Es mi recomendación. Frente a un hecho delictivo, siempre hay que hablar con los expertos. Por eso, si me ayudas con la otra presentación, Cristina, yo le proponía a los ganaderos en su tema de inseguridad, le estoy proponiendo a las autoridades y le estoy proponiendo a los gremios económicos y a los ciudadanos, cuando hablamos como estamos hoy, de que empecemos a trabajar en los frentes de seguridad ciudadana. Y vamos a 3 conceptos. El primero, que fue tomado precisamente lo que hoy estamos haciendo con los ganaderos, es cómo buscamos una protección solidaria, un tejido de protección solidaria, y se llama Frente de Seguridad. Yo siempre explico de que el delincuente que roba motos no estafa con tarjetas de crédito. O sea, ellos también tienen sus modalidades. ¿Y por qué me gusta hablar mucho con los gremios? Hoy podemos hablar un poco desde la parte de la salud, porque realmente cuando, en este caso, un médico es afectado por una actividad criminal, pues el resto de médicos deben de estar prevenidos a que cualquiera de ellos puede ser víctima, igual que le sucedió a su amigo, a su compañero, a su colega. Eso es lo que pasa realmente con la actividad criminal, con la misma tema de extorsiones, cuando consiguen bases de datos, que si ustedes vieron un programa hace poco, nomás allá en un sector de Bogotá se consiguen bases de datos, las venden. Muy difícil con los delitos informáticos en ese tema, que la información está cayendo en manos de criminales. Pero la realidad es que hay que pensar en un tejido de protección social. Segundo, la dinámica del Frente de Seguridad está desarrollada para trabajar de la mano de la institucionalidad. Hoy más que nunca necesitamos que los colombianos nos acerquemos más a la institucionalidad, abracemos la institucionalidad. Estamos encontrando una brecha muy ancha entre el ciudadano y la institucionalidad, porque no vemos una respuesta positiva, porque no hay confianza, porque me demoran mucho si voy a formular una denuncia, y eso le da rabia a la gente y termina no reconociendo la institucionalidad, y esa brecha que se está abriendo la están ganando los delincuentes. Y tercero, quiero decirlo que en algún momento se quiso delegitimar los frentes solidarios de seguridad y paz de los ganaderos por la historia de Colombia, por los antecedentes, y hoy ya se ha hablado con el gobierno nacional desde FEDEGAN, explicándole que los frentes de seguridad ciudadana existen desde 1995, existen en Colombia. Ese programa lo maneja la Policía Nacional, donde hay una participación del ciudadano. Estos frentes de seguridad ciudadana se realizan a partir de la voluntad del ciudadano y del compromiso del ciudadano. Estos frentes de seguridad ciudadana nacieron en los barrios, en las calles, en las cuadras, para minimizar los riesgos de inseguridad que se estaban viviendo. Hoy 33.000 frentes de seguridad, algunos funcionan muy bien, otros regular, otros no funcionan, pero quiero decirles que tuve la oportunidad como director de la DIGIN, de la Dirección de Investigación Criminal Interpol, de liderar el Frente de Seguridad Empresarial en Colombia, que son 4.200 empresas, la gran mayoría multinacionales, que llevan 20 años trabajando en este programa de frentes de seguridad para minimizar todos los riesgos sobre las actividades económicas. Entonces, así como existe en el barrio, así como existen en estas grandes multinacionales, también existe en el sector comercial, existen algunos gremios. Miraba con un ingeniero electrónico el norte de Bogotá. Él montó una empresa donde está administrando, nunca había visto la figura,
más de 100 frentes de seguridad con toda la tecnología para los parques, para las vías allá en algunos sectores de la ciudad de Bogotá. Pero repito, esto es un programa que lleva más de 25 años y es lo que yo le estoy proponiendo hoy, lo que estamos organizando y liderando desde el sector rural para que realmente algo que preguntaba el presidente de la República cuando el presidente Ferdinando Tola fue a hablar con él de este tema y le decía, ¿y por qué los ganaderos están pensando en ello nomás? No, si los ganaderos crean la iniciativa, trabajan de la mano de la institucionalidad, la idea es que mañana se unan más sectores, los pamicultores, los arroceros, los cafeteros, el campesino, el tendero. Esto tiene que ser una red, porque es que además este programa es disuasivo. Hace mes y medio tuvimos un secuestro en Codazzi, un ganadero, y se activó el Frente Solidario de Seguridad. No es que el ciudadano vaya a actuar. La activación del ciudadano es llamar a la policía, llamar al ejército, llamar al alcalde, llamar a la institucionalidad, porque acá no se puede hablar solo de policía y de fuerza pública. Nosotros necesitamos vincular más a estos frentes al orden nacional, al orden regional como son gobernadores, así lo estamos haciendo, secretarías y demás, al orden municipal como son los alcaldes, a los personeros, a la Procuraduría, a la Fiscalía que juega un papel importante y en ese orden de ideas toda la institucionalidad está sintiendo que el ciudadano se vuelven los ojos y los oídos de ellos y se actúa inmediatamente. Entonces, este secuestro duró 7 horas, la persona secuestrada y se liberó por parte de los gaulas porque los ciudadanos en esa zona rural de Codazzi, desde el primer momento del secuestro, alertaron a las autoridades de lo que estaba pasando. Y luego empezar a buscar una aguja en un pajar, que era en todo el Cesar cuando los ganaderos informan que ahí lo llevaban por un sitio determinado, una vereda media luna, y se reacciona con los plan candados y toda la capacidad del Estado hacia esa zona donde lo tuvieron que dejar en libertad por la presión de la fuerza pública. Fue algo de lo mismo que pasó con Luis Díaz allá en La Guajira, el papá del futbolista. Eso se llama plan candado y eso se genera en este tipo de delitos como el secuestro. Pero yo quiero referenciar es que el Frente de Seguridad, como existía, activó todas las alarmas y los ciudadanos o los ganaderos y los campesinos lo que hacían era comunicar y ayudar a que la institucionalidad actuara eficiente y oportunamente. Sigue, por favor. Señor general, usted es partidario. Claro, se necesita una política criminal estable que no la ha tenido el país en las últimas décadas. Que sea una política criminal mucho más dura, más estricta, porque los ciudadanos se sienten hoy impotentes y lo que le preguntan a usted todos los días y a quienes manejan la seguridad en el país, a quienes la investigan y establecen métodos de defensa, es cómo protegerse. ¿No sería la protección ideal una política criminal estable, dura, fuerte? Sí, Gustavo, realmente que nosotros quisiéramos, y me disculpa que hable como tan irresponsablemente digo yo, nosotros quisiéramos tener un país ideal y Colombia es un país que viene de una violencia de hace muchos años. Realmente llegar a generar un Estado colombiano con los mayores índices de seguridad va a ser casi que imposible y es la pelea que nos damos institucionalmente si no hay un compromiso del ciudadano. Mire que lo más importante en la inseguridad para atacarla es el tema de la denuncia. Y en el país nadie le gusta denunciar por 1000 factores. Tendrá razón el ciudadano, no, pero no denuncia. Ahí parte el trabajo de cultura ciudadana. Segundo, si no lo conocimos y si no lo desarrollamos en una política criminal más fuerte con los gobiernos anteriores, ahorita lo vemos casi que imposible por lo que se le está ofreciendo a los delincuentes, que es muy grave lo que le está pasando al país. Claro que necesitamos una mejor política más estable, una política criminal más estable, pero más dura en sanciones penales y demás. Pero si no tenemos un sistema penitenciario seguro,
cárceles seguras, que nos permita realmente la relación de una justicia fuerte, pero un sistema penitenciario fuerte, pues realmente que nos quedamos, y es lo que está presentando el país. No llegamos a donde quisiéramos llegar. Por eso insisto en el tema que hoy estoy hablando. Estamos esperando qué va a pasar con el país prácticamente hacia el 2026, y ahí es donde se está buscando la unión del país por los temas de inseguridad, no solo lo económico, salud, sino el tema de inseguridad, que todos hemos vivido de la violencia, que no queremos más violencia, pero que vemos que ya llegó a los barrios de las ciudades capitales como Bogotá, ese tema de hurto a restaurantes, de homicidio en la 93, a todos nos preocupa qué le pasó a Colombia, y es el sistema de gobierno el que nos está llevando a eso. En un cambio de gobierno, lo que tenemos que buscar es ahora sí ponerle atención a esa política criminal que tenga sanciones fuertes para que el delincuente le dé temor, precisamente porque tenemos capacidades desde las autoridades. Colombia ha reconocido en inteligencia e investigación criminal, y ustedes son testigos de todas las acciones que se han hecho en el país contra el narcotráfico. Es que desafortunadamente llegamos a una situación de la que peleamos por más de 50 años, y hoy los privilegios son para los delincuentes, y hoy los perseguidos son, o los villanos son, ese mismo estamento, esa seguridad, y los que trabajamos mucho tiempo persiguiendo a la delincuencia. Traer a Macuso acá a Colombia, creo que es un gran error del país. Si bien hablamos de la verdad, si bien hablamos de la denuncia por parte de estos delincuentes para entender quiénes son los que están vinculados, pues este tema de seguridad se volvió político, y es donde está el gran error. La seguridad no se puede politizar y no se puede idealizar, pero eso sería ideal. Difícilmente si no está el sistema penitenciario inmerso ahí, que vale millones, pero hay que hacerlo a futuro. O se privatiza o se hacen nuevas cárceles, pero es que los delincuentes son los que nos están generando la inseguridad del país desde las cárceles. Alias Pipe en Tuluá, tiene azotado a Tuluá, tiene atemorizado a todo el mundo. El negro Over allá desde la costa, y prácticamente que los cabecillas de estas organizaciones delincuenciales en lo urbano, especialmente, están operando desde las cárceles, dando órdenes de extorsionar, de asesinar, etcétera. Y es precisamente porque no hay una política criminal clara, Gustavo. Y dos temas que aterran al país. Cada noche ve uno unas novelas terriblemente escabrosas de lo que está sucediendo con el crecimiento del tema de los infanticidios y del feminicidio. Ya no hay respeto y realmente uno ha perdido la capacidad de asombro viendo las cosas que están sucediendo. Y muchas de ellas vienen dentro de las familias. ¿Cuál es el análisis que hace usted de estos dos grandes flagelos? Gustavo, nosotros siempre en Seguridad Ciudadana hablamos realmente de los delitos y de la convivencia ciudadana. Y ahí es lo que usted está ya diciéndonos en este momento. El tema de convivencia ciudadana es trabajar en cultura ciudadana. El solo hecho de usted sacar la mascota a la calle, al parque, y no recoger sus heces, el solo hecho de hacer bulla con los equipos de sonido y no respetar la comunidad, el solo hecho de no tener usted una relación armoniosa con el vecino ha llevado a que crezca la inseguridad, pero estos temas que son de convivencia ciudadana son los que realmente permiten que no haya tolerancia, que haya mucha intolerancia, y que todo lo resolvamos por el método de la violencia. Si usted le dé plata a alguien, lo primero es mandarlo a asesinar. Si usted tiene problemas en el hogar, todo termina en lesiones, en homicidios, feminicidios, etcétera. Pues yo creo que esto sí es un tema de salud mental que está viviendo el país, desde ese relacionamiento de lo social, de lo personal entre nosotros los seres humanos, y que la única forma de combatir es el trabajo que se debe hacer, no solo la policía, sino la institucionalidad en los temas de convivencia, que impacta mucho en la seguridad ciudadana. Educar, pero si vemos nomás el conductor de un carro, en Colombia somos muy indisciplinados.
¿Cuántos muertos tenemos diariamente en motocicletas y demás? Por la imprudencia, pero también por la forma en que hoy manejamos. Hoy manejamos violentamente. Hoy no respetamos las señales de tránsito. Hoy no se respeta la autoridad de policía ni ninguna autoridad. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Yo creo que no tanto con el joven, con el adulto, sino empezar a trabajar eso es con el niño, recuperar los temas de colegio desde la primera infancia para que el niño vuelva a entender las normas de urbanidad, las normas del respeto hacia las personas, y eso viene desde el hogar. Señor general, cada ministro de Justicia que llega al panorama nacional hace ajustes a las políticas criminales. Y una de las cosas que uno encuentra que realmente tienen un contrasentido es convertir los delitos en contravenciones, porque ese es darle un paso inmediato al delincuente para que cometa contravenciones que prácticamente no tienen una pena. ¿Cómo ve usted ese tema? Bueno, yo he tenido que participar en algunas iniciativas de política criminal, pues por el mismo cargo de director de la DIJÍN, y uno lo que ve es que desafortunadamente estas personas que llegan a esos cargos, en muchos casos obedecen a intereses o políticos, o personales y demás. Se mira la acción de la sanción penal, y como vemos que hay hacinamiento, que no sirven los centros de reclusiones, algún sector profesional en derecho se ha dedicado a decir que la única forma de minimizar el delito es precisamente lo que tú dices, pasándolo de delito a contravención. Pero escuchamos nomás a el presidente de la República en algún momento que estaba diciendo que había que acabar los delitos y la única forma era sacarlos del Código Penal. Eso me parece que ya raya en lo que realmente se habla por hablar, pero no hay un entendimiento. Yo creo que la única forma de atacar el delito, usted lo dijo, es fortaleciendo la política criminal, dándole un aspecto de cambio, pero no a corto plazo. Esto tiene que ser a mediano y a largo plazo para que tenga un efecto real. Y insisto en educar a los niños que le vuelvan a tener miedo a las actividades criminales, a ser delincuente y que no que lo vean como un proyecto de vida, que es lo que nos trajo el narcotráfico desde los 90, donde nos acabó muchas generaciones o varias generaciones, donde hoy por hoy la juventud ya no quiere ni estudiar una carrera, sino conseguir plata lo más rápido posible y lo más fácil posible, como es delinquir, porque no hay otra forma. ¿Qué tanto puede influir la producción de series y novelas de televisión en las que se hace una apología del delito? ¿Qué tanto influye eso en el comportamiento social? Eh, pues Gustavo, influye mucho, desafortunadamente. Cuando uno va a Sudamérica a pasear como turista, lo digo porque lo he hecho, los taxistas y todo el mundo a uno lo referencia en Colombia es por Pablo Escobar, por estos delincuentes y todo. Eso es lo que le estamos vendiendo al mundo y esa es como el mensaje que enviamos a nivel del mundo. Así nos reconocen desafortunadamente. Entonces, así pasa en Colombia. Los jóvenes se referencian en estas películas, ya no es solo novelas, sino películas, y siempre buscan como modelo el de la moto, el que tiene, el que consigue la niña más bonita, el que tiene plata para gastar, y esto está por todo lo que le estamos mostrando, que es una realidad además. Cuando uno empieza a ver estas películas, se da cuenta que hay aspectos reales de lo que se está mostrando, pero la misma película lleva a que siempre reconocemos en lo que son los delincuentes y nunca reconocemos en esos héroes, que son muchos que tenemos en el país por la misma violencia. Entonces ahí es donde llamamos la atención. No ha sido posible porque somos un país amarillista, así mismo venden los medios de comunicación. Todos los días sacamos es donde hay sangre, donde hay violencia, donde si no sacaran eso, nadie miraría noticias. Es como nos hemos formado, educado desafortunadamente. Hay una, yo disiento un poco de quienes producen televisión que dicen que si los
si los contenidos de las novelas no son de pasión, de intriga, no venden. Y fíjese usted que en la historia de la televisión colombiana, las tres novelas que más audiencia han tenido han sido Betty la Fea, Hasta que la Café, plata se pare y Café. ¿Y sí, cuál es sí. el mensaje de esas tres telenovelas? Es el ascenso social a través del esfuerzo y del trabajo. Luego es un hecho que los colombianos se identifican con su vivencia personal. Los colombianos tienen que hacer grandes sacrificios para que un muchacho pueda ir a la universidad o pueda terminar un bachillerato. Es una demostración de que la apología de los delincuentes no es la mejor vía y que hay otros factores de, mm, de construcción social que son positivos, que generan comportamientos contrarios a los de la violencia y la delincuencia. Pero Gustavo, yo quiero hacer una referencia, si me lo permite, a Germán, su hermano, una persona que siempre nos tenía a los colombianos alerta a todos esos escritos que nos permitía conocer la realidad del país de la mejor forma que se contaba. Yo creo que esa experiencia que hizo Germán en vida es la que se debería de haber promovido, la que debemos de promover para que el país realmente cambie. ¿Y qué tenemos que pensar en las nuevas generaciones realmente? Yo creo que nosotros no nos hemos sentado a pensar que nos toca empezar a mirar desde esa primera infancia, a ver cómo recuperamos las generaciones que nos han ido perdiendo porque no conocen la historia, porque generaron un estallido social, como lo llaman ellos, que era realmente unos hechos de terrorismo y de violencia, como ya lo está demostrando la Corte con las sentencias a las personas que capturamos. Yo fui el responsable de judicializar todo lo que llamara primera línea con mis hombres en el país. Ningún caso se nos ha caído en justicia porque fueron evidencias a través de todo el trabajo investigativo para demostrar los delitos que se estaban cometiendo por estas personas que decían ser personas que estaban en contra del gobierno que estaba en el momento. Todos fueron actos de terrorismo, de violencia, de delitos. Nos faltaron como 350 personas por capturar, pero mire lo que usted está hoy relacionando. Tanto las películas, lo que nos mostraban los mejores éxitos de novela, lo que escribió Germán Castro Caicedo, que al país siempre lo recordaremos y nos hace falta que hayan personas que cuenten la historia como realmente es y que le demos valor a la institucionalidad. A eso es que tenemos que llegar. Usted hablaba de cómo los adelantos tecnológicos, el desarrollo de las comunicaciones y de los elementos para comunicarse eh, han generado una nueva etapa, una nueva serie de delitos. Y uno veía cómo los drones están siendo utilizados por los delincuentes. ¿Qué nos espera con eso y la inteligencia artificial que realmente asusta? Bueno, Gustavo, yo realmente que valoro la tecnología nos va a servir para lo bueno y para lo malo, depende de cómo se use. Lo que hay que entender como Estado colombiano, que es lo que miran países como Estados Unidos, lo pongo en referencia, es que para uno realmente vivir en este escenario nuevo de informática, de tecnología, frente al cibercrimen, frente a la nueva inteligencia artificial, o nueva no, sino a la inteligencia artificial, lo que tiene es que tener capacidad tecnológica para ir adelante. Siempre van los delincuentes adelante de nosotros, desafortunadamente. Hablo desde el Gaula. La experiencia de nosotros parte para el éxito de las operaciones de rescatar secuestrados es empezar a manejar buena tecnología y acá hablamos de la israelí. Nos permitieron adquirir equipos costosos que nos permitían desde el momento del secuestro empezar a investigar con capacidades tecnológicas, identificar una estructura y buscar una aguja en un pajar que era llegar hasta donde tuvieran al secuestrador y rescatarlo. Todo esto se hace con tecnología. ¿Qué le ha pasado a Colombia frente a las acciones contra
delincuentes de alto valor, como le llamamos, la captura de Otoniel, la neutralización del mismo Pablo Escobar, obedeció a tecnología. Y así como la tecnología es importante para los delincuentes, para nosotros también desde el ámbito investigativo es importante porque nos permite identificar, ahí se dejan huellas, hoy por hoy todo lo que es la parte digital y de informática nos permite investigar una persona, establecer dónde está, a qué se dedica, hablo del ordenamiento de la ley para poder perseguir el delito. Entonces, así como es negativo, también es de oportunidades. Lo importante es invertir en tecnología y desarrollar tecnología, que eso es lo que tiene que hacer Colombia. Nosotros tenemos capacidades intelectuales, el colombiano es una persona echada para adelante y necesitamos invertir más en eso, en ciencia y tecnología, para tener mayores capacidades de utilizar bien todo este nuevo reto que tiene, porque la inteligencia artificial definitivamente no se va a ir, nos va a poner a la vanguardia de poderla entender y poderla utilizar bien, porque siempre el ser humano es el que va a utilizar la tecnología. Señor general, desde su conocimiento, por su gran experiencia, ¿usted cree que la rebaja de penas por delación le ha servido a la justicia? Bueno, nosotros trajimos el sistema penal acusatorio acá, un modelo americano, a un país americano y no para Colombia, desafortunadamente. Este tema de negociaciones que hacen hoy los delincuentes buscando rebaja de penas, buscando la cárcel domiciliaria, ha llevado realmente lo que vemos a que ahora cualquiera empieza a sindicar gente y empieza a enredar gente en los procesos judiciales, pero no hay una realidad sobre lo que puede estar diciendo esta persona. Le pongo el ejemplo de lo que está pasando hoy con la unidad de riesgo. ¿Cómo así que dos delincuentes que se roban el presupuesto del país en esa cantidad, ahorita nos tienen en jaque si cuentan o no cuentan lo que hicieron y denuncian los delincuentes que hacen parte de ese entramado? Entonces, creo que esa figura, y como la está usando Colombia, desafortunadamente está al servicio de los delincuentes y no de la justicia. Un delito que era escaso hace unos años, se ha multiplicado y tiene también acorralada a la sociedad, a personas que tienen apenas elementos vitales para poder subsistir, que es la suplantación. ¿Qué está pasando con la suplantación en el país? Gustavo, ¿desde qué punto de vista la suplantación, por favor? La suplantación de las personas para firmar contratos y firmar Ya. compras. Gustavo, la delincuencia común acá, podemos hablar un poco de la estafa, que es lo que está pasando realmente a través de los medios informáticos también. Hoy por hoy hay personas que están apareciendo que debiéndole plata a bancos, realizando negocios, y lo que se está haciendo es lo que usted dice, una suplantación. El delito de estafa por no tener un número muy alto, perdón, no tener penas muy altas, esos delincuentes siguen estafando, delinquiendo, suplantando personas. Hoy se están utilizando las cédulas que se pierden, que es importante denunciar cada vez que se pierde una cédula. Eh, Cada vez que se pierde una cédula, los delincuentes las utilizan ese nombre, ese número de cédula para adquirir servicios de telefonía, para adquirir APPs, para abrir cuentas bancarias, y todo esto lo utilizan realmente es para delinquir. Ahí la recomendación es tener cuidado con los documentos precisamente, hoy tener cuidado con la información que tenemos en los celulares, utilizar los mecanismos de huella y demás, y estar muy alertas en este tema de este tipo de estafas que se presentan. Pero la suplantación lleva a un delito que es como la estafa normalmente. Muchas veces cuando hacemos negocio, y me parece muy indicado, muchas veces vendemos el carro y se nos olvida hacer el traspaso. Y detrás de esa licencia de tránsito que sigue a nombre suyo, perdón, esa licencia del vehículo, pues lleva a que cometan muchos delitos que mañana el responsable va a ser
realmente la persona que no está delinquiendo. Entonces hay que tener cuidado en las negociaciones de bienes inmuebles, etcétera, dejar todo muy bien legalizado en el momento que se asista a la notaría y demás para que no utilicen la suplantación en uno. En las encuestas de opinión o las consultas de opinión de las grandes empresas encuestadoras, ya se perpetuó como primer problema nacional la inseguridad, inclusive por encima de temas como el desempleo, que es algo tan grave. Y dentro de esa gran, de lo que representa la inseguridad para usted, ¿cuáles son las prioridades que deben ser atacadas para devolverle la seguridad al país? Bueno, Gustavo, si recordamos las elecciones del 29 de octubre, municipales y departamentales, los grandes programas que estaban presentando los alcaldes y gobernadores eran temas de atacar la inseguridad. Y eso fue lo que permitió, por ejemplo, ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, que realmente volviéramos a tomar como el rumbo un poco con lo que yo hablo de los nuevos gobiernos que están al frente. ¿Por qué? Porque ellos sí entienden la necesidad de que una administración municipal, una administración departamental debe ponerse al frente con el liderazgo del gobernador y el alcalde, que debería ser del presidente también a nivel nacional, en los problemas de inseguridad. Y la forma de empezar a atacar esto empieza no solo desde el ámbito de la fuerza pública. Yo creo que los temas de desempleo, los temas sociales, los temas de corrupción, los temas de invasión de espacio público son los que realmente motivan los hechos de mayor inseguridad. Hay que salir a hacer trabajos preventivos, como el que hoy les hablo, en los frentes de seguridad ciudadana, cómo nos relacionamos la institución en lo local más con el ciudadano cómo se acerca más a la institucionalidad, porque además que los delincuentes, cuando los vemos, no son cantidades de delincuentes. El delincuente que tenemos o la estructura criminal que tenemos en un municipio como la ciudad de Ibagué, que es mi ciudad, pues es una organización que hay que atacarla desde la inteligencia a la investigación criminal. Pero hay que trabajar con el ciudadano para que informe, para que denuncie, para que alerte, para que estos programas minimicen cualquier riesgo. Segundo, un trabajo institucional que tenemos que seguir exigiendo de mayor efectividad en investigación criminal e inteligencia, como lo dije. Y tercero, pues las políticas que se desarrollen a través de estos gobiernos allá en ordenamientos para minimizar los riesgos. El parrillero a mucha gente no le gusta, pero hay necesidades frente a los fenómenos de sicariato, de atracos, implementarlo en algunos sitios, como por ejemplo eso es una medida, el tema de atacar los expendios de droga desde la parte de gobiernos municipales, no solo desde el ámbito policivo. Entonces, son una serie de estrategias, que es lo que yo le critico a muchos alcaldes hoy. Ya llevan 6 meses, se están presentando el plan de desarrollo, hablan de seguridad, pero no hablan de una estrategia donde vaya la prevención, la acción penal, la acción de presencia institucional, sino que en Colombia, para hablar de seguridad, solo nos sentimos seguros cuando vemos un policía al frente de la casa o un soldado en la finca. Y eso es lo que tenemos que cambiar, ahí no está la seguridad. Hay que invertir en tecnología, como lo hemos hablado. Hoy no solo las cámaras, la inteligencia artificial juega un papel importante hoy a través de la seguridad ciudadana para prevenir y anticiparnos a muchos delitos. Entonces, la conclusión es que hay que tener una estrategia clara, involucrar al ciudadano y exigirle más a las instituciones de una mayor acción contra la delincuencia. Hay una polémica que ha sido persistente durante muchos años y es si vale la pena que la sociedad civil esté armada para defenderse o si es un riesgo que la población civil armada pueda llegar a momentos de violencia inesperados. Gustavo, este es el único país en el mundo donde a usted le venden un arma, pero no la puede cargar ni usarla. Y es lo que no entiende uno. Pero no es de ahorita. Realmente esa medida se tomó años atrás, supuestamente para reducir los índices de homicidio en el país
violentos, pero yo creo que esa medida nos llevó a eso. Hoy la inseguridad está creciendo en el país y los delincuentes se sienten más tranquilos y más seguros porque saben que estamos desarmados. Cualquier país del mundo, lo que se busca es que el ciudadano, así como tiene corresponsabilidad con la seguridad, también se autoproteja. Y lo que hay que hacer es los procedimientos bien como corresponde frente al monopolio de las armas, que es de las fuerzas militares, pues que en esa comercialización se sepa a quién se le entrega y a quién no se le entrega. Es que desafortunadamente el sistema de corrupción es en todo el estamento y uno ve que los delincuentes sí tienen armas con permisos especiales y el ciudadano normal a veces no lo tiene. Entonces yo creo que ahí es donde se debe trabajar. No debería haber provisión para un país tan inseguro y tan violento como Colombia, porque es que el solo hecho del delincuente anteriormente saber que usted podría ir armado, pues eso minimizaba o evitaba que fuera atracado. Acuérdese la Toyota blindada de vidrios polarizados hace poco en un pleteo en Bogotá que la atracaron varios tipos. Ellos iban seguros que la víctima había sacado un dinero y que iba sin armamento. Por eso es que se atrevieron a plena luz del día a cometer ese atraco. Entonces yo sí creo que hay que esperar cuando, no creo que en este gobierno, de que el ciudadano de bien debe portar su arma desde que cumpla con todas las disposiciones y los protocolos establecidos. Y segundo, de que en este tema de la justicia también tenemos que trabajar, porque tuvimos el caso de un médico que se le estaba olvidando un problema en defensa propia cuando enfrentó a 3 delincuentes y murieron en el enfrentamiento, que ahí yo no lo llamo como si es que los mató, no, ellos murieron en un enfrentamiento. Desafortunadamente, el ardor popular del socialismo, lo digo con cómo lo hemos visto, ha llevado a que muchas de las cosas que tenían que ver con los derechos del ciudadano se han ido retirando y los únicos que están ganando son los delincuentes, ganando espacio. Entonces, sí, tendríamos que llegar en algún momento a volver a permitir el porte legal de armas y combatir más el tráfico ilegal de armas, que es lo que más se está viendo en el país. Ante la frustración de muchos ciudadanos frente a la carencia de justicia o a las fallas de la justicia, se está incrementando un fenómeno que cada día estamos viendo en los noticieros, que es la justicia por mano propia, de los ciudadanos que reaccionan ante el bandido, ante el asaltante, que es que se va a escapar. Muy delicado, Gustavo. Yo he criticado eso. Estos frentes solidarios de seguridad que iniciaron hace más de 25 años deben de tener un liderazgo de personas que sepan de seguridad y en este caso yo me atrevo a decir que la misma Policía Nacional. Pero esto se articula en la participación comunitaria de corresponsabilidad con la seguridad, no para hacer lo que tienen que hacer las instituciones y no para tomarse en la ley por sus propias manos. Mire que el hecho de que unos ciudadanos, por rabia contra unos delincuentes, le quemen la moto, lo golpeen y muera esa persona, pues están cometiendo un delito. Así no vamos a resolver los problemas del país. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer desde la institucionalidad, educar al ciudadano para que se autoproteja, para que se cuide, para que sea solidario, pero para que no pase esa línea delgada de lo legal a lo ilegal, porque él sí termina en la cárcel, desafortunadamente. Esa persona sí se va para la cárcel por no saber usar el arma, por haber asesinado a otra persona, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso no lo podemos permitir, hay que educar al ciudadano. Nosotros le llamamos escuelas de seguridad ciudadana, educar al ciudadano para que sea una parte activa informando, alertando y buscando que nuestra institucionalidad responda efectiva y oportunamente, que es donde a veces no encontramos la respuesta. Eso hay que construirlo. Señor General Murillo, yo creo que el, el líder de estos encuentros que tienen unos temas de interés general, el doctor Jorge Felipe Ramírez, debe tener algunas preguntas para usted. Doctor No, yo Ramírez. aquí
Gracias, gracias. Primero, general, excelente como va la presentación y la forma como Gustavo la está conduciendo, porque son comentarios muy, muy pertinentes. No, yo simplemente oyendo todo, le tengo una pregunta que es, al día de hoy, con lo que hemos visto en seguridad nacional, la policía y el ejército, con toda la salida de los generales, que da tristeza por dos razones. Una, ¿cuánto tiempo le cuesta al país volverlos a formar? Y segundo, ¿cuánto dinero? Es lo mismo que si se fueran 28 eh, médicos, directores de hospitales, jefes de servicios de cirugía, de cuánto tiempo y cuánto dinero cuesta volver a formar esas personas. Pero la pregunta es, al día de hoy, porque yo sé que esto va a seguir progresando negativamente, ¿cuánto cree que es el atraso que llevamos con esto? ¿Cuánto tiempo nos costará si mañana llegara un gobierno completamente diferente a decir necesitamos volver a lo que era la seguridad el 6 de agosto del 2022? ¿Te cree así por encima? ¿Cuánto tiempo nos costará eso en volver a tener unos generales con esa experiencia? Porque hoy en día, y lo digo, muchísimos coroneles que tuvieron que ascender sin la experiencia de los soles que ustedes tenían, son los que están dirigiendo todas estas actividades en esas instituciones que han nombrado SIGIN y todas las demás que conocemos de seguridad, de inteligencia. Entonces, eso no es de un día para otro, es como ir a formar un médico y que mañana sea el cirujano con experiencia. Son 15, 20 años, 25 y 30 que se necesitan para llegar a esa experticia. Esa era mi pregunta que yo creo que todos los colombianos queremos saber. Gracias. Gracias, doctor Jorge, por esa pregunta. Yo digo ahorita que nosotros debemos de, más que recriminar esa cúpula institucional, ese generalato de nuestra fuerza pública, más que señalar, criticar, tenemos que tener consideración. Yo hoy tengo consideración por ellos, por el escenario que les ha tocado vivir frente a este nuevo sistema de gobierno, que no es solo desde la seguridad, sino todo lo que está pasando. No lo voy a relacionar, pero todo lo que le está pasando al país. No es solo recuperar la seguridad, es recuperar la economía, es recuperar la confianza de los colombianos, es recuperar la misma política y la gobernanza. Claro que la seguridad es el papel más importante y es la prioridad del país. Lo digo como lo dije al principio. Hoy, doctor Jorge, ya volvimos a 20 años atrás. No es que vamos a llegar. Ya llegamos, lo estamos viendo, con un escenario muy crítico. Hoy hay plata. Estos grupos de guerrilla, estos grupos de clan del Golfo, lo único que tienen es dinero. Mientras el Estado, la corrupción y todo lo que pasa adolece de recursos, la misma fuerza pública hoy que no tiene ya recursos aéreos y demás como los tenía antes para combatir el delito, estos delincuentes sí tienen mucho dinero y es la preocupación que yo y que muchos colombianos tenemos. Mire que el reclutamiento de jóvenes hoy ya no lo hacen ni a la fuerza, hoy se los llevan engañados, pero se los llevan ofreciéndole dinero, ofreciéndole lo que más quieren, una motocicleta, etcétera, etcétera. Eso no es llevárselo a la fuerza, sean con una convicción de, primero, de estar en un grupo de esto y segundo, de tener un proyecto de vida, pero sí son engañados porque allá se encuentran otra cosa muy diferente. Esto ha llevado a que volver a recuperar el país se necesita precisamente un gobierno comprometido con la seguridad, entendiendo que la delincuencia, que estos delincuentes que hoy están sentados pero que están delinquiendo, nunca van a llegar a un proceso de paz realmente,
y que se necesita no mano dura, se necesita contundencia para saber lo que nosotros aprendimos a hacer. Creo que todavía la fuerza pública se maneja, son 2 años nomás, se maneja en las personas que han recibido una doctrina a partir del entrenamiento, a partir del conocimiento de cómo combatir al delito, y esperaría que en 4 años pues esa línea no se pierda. Preocupante donde siga el sistema 8, 12, 16, 20 años, donde realmente a Venezuela, ¿qué le pasó? Que terminó la fuerza pública dedicada a desarrollar las actividades criminales de narcotráfico y demás, que sería el peligro para el país. Que termináramos nosotros perdiendo una institucionalidad que es muy valiosa y que todavía se puede no recuperar, sino que no pierda esa vocación. No, general, excelente. Yo tengo otro comentario. Usted ya lo dijo, pero muy superficialmente, pues seguramente después lo iba a profundizar más, que es todo el tema de lo que es la relación Colombo-israelí en seguridad. Usted mencionó inteligencia y armamento. Sabemos todo lo de los Galil, la mira infrarroja, todo eso es tecnología israelí, pero también otra parte muy importante que se está viendo estos días, que es mantenimiento de los aviones, que es un mantenimiento hasta lo que yo sé en un porcentaje alto con los israelitas. Entonces, a mí ese tema sí me preocupa mucho porque, ¿qué? ¿Mañana vamos a negociar con los rusos? ¿Con Irán? ¿Con Corea del Norte o con quién para poder tener ese armamento o todo ese elementos para repuestos de aviones o todo lo que necesita para armamento de fusil y todo lo que conocemos que está en la relación comercial colombo-israelí? ¿Cómo ve eso? Y lo que más preocupa es que cada vez veo más deteriorada esa relación por parte de Colombia. Quisiera oírlo, general. El doctor Jorge, entra un nuevo sistema de gobierno, retira 53 generales, se reduce el presupuesto del Ministerio de Defensa para la fuerza pública, se dañan las relaciones con Israel, que realmente dependemos mucho desde el ámbito de la inteligencia. La inteligencia se hace con tecnología. Estos grupos de operaciones especiales a través del armamento que se usaba y todo, pues también era la fortaleza para poder atacar esta organización, estos ejércitos terroristas del narcotráfico. Esto no es por falta de conocimiento, esto no es ingenuidad, esto es lo que realmente se está haciendo para debilitar la fuerza pública. Mucha preocupación. Esto es un ejemplo de un Venezuela, de un Cuba, de estos países que a través del sistema del socialismo es lo que nos han mostrado, que más que crecer y desarrollarse y generar calidad de vida, trae una cantidad de escenarios preocupantes. Hoy el narcotráfico, la minería ilegal está por encima en capacidades y demás con estos ejércitos. Ya son 428 municipios de los 1.112 municipios del país donde están haciendo presencia permanente estos delincuentes. Esto relaciona las actividades que están haciendo. Qué pena que me desvíe un poco para contestarle, pero si ya ahora están haciendo escuelas, puentes, carreteras, esto es un paraestado. Este es prácticamente los paramilitares del 2024, que se le está permitiendo que hagan estas actividades, porque además ya ordenaron a mucha juntación comunal en el campo carnetizar las personas que viven en región, y bueno, están utilizando muchos temas que nos preocupa porque eso se maneja con dinero y con capacidad militar, o sea, a través de las armas, porque ahí entra, esto no es que el ciudadano quiera ni el campesino quiera, esto generan, infunden es un temor, y la ley por sus propias manos que ellos utilizan, que es asesinar al que quieran, que no esté de acuerdo, secuestrar, desaparecer, desplazamiento forzado. Entonces,
realmente que todo lo que le está pasando a nuestras Fuerzas Armadas no es por ingenuidad o por falta de conocimiento, es lo que está pretendiendo desafortunadamente este sistema de gobierno, llevar a nuestras Fuerzas Armadas después que eran reconocidas a nivel mundial por sus capacidades. Y siempre vamos a depender de Estados Unidos en los apoyos económicos para combatir acciones de delito transnacional, porque acá ya estamos hablando de los delitos transnacionales. Ya hoy las organizaciones del narcotráfico ya son los mexicanos los que están produciendo la droga en Colombia, por ejemplo. Ya todo el tema de que está viviendo con el Hezbolá y con estos grupos terroristas, pues ya están impactando también nuestros países y demás, en lavado de dinero y en otras actividades. Entonces sí hay mucha preocupación de lo que le está pasando al país. Por eso hoy se llama más a la unión de todo el país, porque realmente nos quedan 2 años para hacer un cambio, si es que queremos que el país vuelva a coger su rumbo, y es a partir de unas elecciones presidenciales. Señor general, usted toca un tema de del delito transnacional. ¿Cómo opera y qué es lo que está pasando con el Tren de Aragua? Bueno, el Tren de Aragua precisamente es un modelo de delito transnacional. Bandas delincuenciales como el Clan del Golfo, hablemoslo acá en Colombia, es lo mismo, que empiezan primero en sus países a controlar territorio a través del microtráfico, estructuras de sicariato, estructuras de hurto, a manejar todo lo que son la actividad criminal, la economía criminal que llamamos, a manejar toda la cadena de la economía criminal. Ellos en su misma situación que se está viviendo allá, más que acabarse en Venezuela, lo que hacen es multiplicarse y crecer en esa migración que tienen los venezolanos desafortunadamente. Pero ustedes saben muy bien que hubo el escenario, hablamos de 3 migraciones. La primera, cuando salieron los empresarios y demás y llegaron a diferentes países a seguir generando empleo, a crear sus empresas. Segundo, los profesionales que salieron y tuvieron que dedicarse a otra actividad económica, si fuera sencilla, como meseros, peluqueros y todo, y no a ejercer su profesión. Y luego la migración de una cantidad de gente llena de mañas, de costumbres y de actividades criminales, que es lo que hoy nos está impactando. Entonces lo que hacen es que esa misma organización, como Tren de Aragua, que existía en Venezuela, ya la estamos viendo en diferentes países de América, como está referenciado en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Ecuador, llegan a manejar el microtráfico. También hemos tenido estructuras de Colombia que han salido a Chile, a otros países a manejar, por ejemplo, el gota a gota, que es otra actividad criminal, economía criminal, muy rentable para ellos, pero detrás va la extorsión, y por eso lo llamamos transnacional, porque ya cruza fronteras realmente. Todo esto va muy encadenado al narcotráfico también, al tráfico de armas, a la trata de personas, todo lo que es la prostitución y todos estos temas. Entonces, son economías criminales que ya se están moviendo, no solo desde el ámbito nacional, sino internacionalmente. Y allá llegan a conseguir estructuras como son el Clan del Golfo, su relacionamiento en México, con los carteles de Jalisco, con los otros carteles mexicanos, para poder llevar la droga a Europa, a otros continentes, a Norteamérica. Entonces, el relacionamiento, ya no hay frontera, y mueven toda su economía criminal y terminan buscando cómo lavar esos dineros, que prácticamente son empresas criminales lo que ya se crean, multinacionales. Yo comprendo que en una gama delincuencial tan amplia como la que estamos sufriendo la sociedad colombiana, una pregunta no puede aplicarse a un solo tema, sino a cada problemática. Pero si a usted le preguntan con esa experiencia que usted tiene en la defensa de los ciudadanos y le preguntan en el momento actual cómo protegerse, ¿qué le dice usted a los ciudadanos? En ese tema estoy, Gustavo, y yo hablo de los frentes solidarios de seguridad realmente. Es trabajar con la institucionalidad. Todavía, gracias a Dios, Colombia tiene institucionalidad, y es lo que estamos viendo.
Y nosotros desde los ganaderos de Colombia estamos haciendo procesos de acercamiento a la institucionalidad para que ellos se den cuenta que esos pocos recursos que tienen, si lo integramos, podemos hacerle frente a la inseguridad y nos está dando muchos resultados. Hoy los ganaderos ya disuadieron y están disuadiendo la invasión de tierras. Hace 8 días se presentó una invasión de tierras, y me voy a extender un poco, Gustavo. Se invadió una finca de un ganadero. Desde junio del año pasado a la fecha van 30 fincas y siempre se generó una estrategia de brigadas solidarias, donde primero todos los ganaderos que están en el sector donde está invadiendo la finca empiezan a llamar la policía, la alcaldía, al inspector, a las autoridades, para que todos lleguen allá donde está esa invasión. Y los ganaderos acompañan sin ir armados para que se haga el procedimiento de diálogo. ¿Qué ha pasado? Cuando entran 400 personas a una finca, los delincuentes no son más de 4. El resto es gente ingenua que se deja llevar por sueños y demás que les prometen. Cuando llegan la institucionalidad completa, los ciudadanos, en este caso que eran indígenas, escucharon a la institucionalidad y se les demostró que era una propiedad privada y en 48 horas con una acción policial han salido de las fincas sin violencia y sin uso de la fuerza. Sí se puede con el diálogo y sí se puede cuando la institucionalidad está junta y está acompañada, en este caso como los ganaderos. Así estamos disuadiendo las invasiones de fincas de ganaderos en este momento. Doctor José Felipe, supongo yo que las personas que están siguiendo esta interesante presentación del general Murillo tienen preguntas para él. ¿Le parece a usted una ronda de preguntas de ellos? Claro que sí, está abierto el foro. El que quiera levantar la mano, preguntar. Por el chat nadie ha escrito nada. El que quiera preguntar. Y Yo si no, tengo, seguimos pidiendo al general que todavía Jorge, tiene 5 diapositivas más. yo tengo tengo unas dudas, Jorge. Claro, ¿quién está hablando? Perdón. Orlando Martínez. Orlando, tienes la palabra. Eh, yo veo esta, digamos, exposición del general muy interesante desde el punto de vista, yo lo llamaría de procedimientos de seguridad que tendría pues estos elementos operativos de política pública y, y conceptuales de, en materia de corresponsabilidad de la ciudadanía. Pero lo que yo observo de todo este problema de la seguridad pública e institucional eh, del, del país son como eh, tres etapas que llevan a ser como digamos, replanteamiento general desde la noción de orden social y de política pública en este sentido. Eh, mm, en periodos anteriores, uno observaba acá que uno de los mayores delitos que había en el país y que puso y ha puesto hasta el día de hoy en quiebra, digamos, todas las instituciones y los esfuerzos fue el problema del, del narcotráfico desde la época de las siembras en la Sierra Nevada de Santa Marta hasta ya los negocios intensos de grupos muy sofisticados que los llamaron carteles de droga en la explotación de sustancias, yo las llamaría psicoactivas. Diría que para esa época se luchó en una forma fuerte y con inteligencia en varios aspectos, especialmente en política antidrogas, y lo digo porque yo fui en esos momentos miembro del Ministerio de Justicia y secretario general de la rama
jurisdiccional colombiana, al lado del Ministerio de Defensa, hasta los sucesos que llevaran a los problemas de Pablo Escobar y el problema del atentado al DAS. Pero sin embargo, al lado de esos problemas había también no había un problema tan grave como el de hoy en día, que es este de los grupos delincuenciales exacerbados que hay. Sí teníamos los problemas, digamos, y coincido con el general, de las cárceles colombianas y el problema de los hacinamientos y de esas cárceles como unas universidades de aprendizaje sofisticados del delito y los problemas de corrupción, problemas que se presentan hoy en día, más a fondo, mirando, por ejemplo, los atentados que se han hecho contra directores de establecimientos carcelarios o muertes de funcionarios a cargo de ese tipo de seguridad, y ese es un frente que el país, sea cual fuera la situación, y en cualquier gobierno tiene que meterse eh, de, de lleno, porque se pueden ofrecer cárceles de mucha seguridad, aisladas, etcétera, y se pueden presentar mecanismos más sofisticados de manejo de esa situación carcelaria por parte de presos que tienen ciertos rangos al interior de las cárceles. Lo segundo que veo es, en las épocas actuales, es como una descomposición de todo el sistema de seguridad interno del país. Y yo diría que es una descomposición institucional, si uno lo mira desde el punto de vista de una forma de cambiar un sistema de propiedad privada, en el caso colombiano es propiedad mixta, hacia un sistema que dé prevalencia a la idea de unas relaciones vinculantes de propiedad colectiva. Y eso está amparado por toda esa política actual de paz total. Y de ahí se han prendido, digamos, en una estrategia muy hábil, todas esas organizaciones delincuenciales, horadando desde hace ya mucho tiempo la institucionalidad del Estado y captando núcleos de población que cree que un diálogo amplio y generoso lleva a la solución de eso, cuando uno ve actuaciones de funcionarios o personas cercanas al gobierno en tratos con delincuentes. Y entonces, en ese sentido, uno se pregunta, ¿cómo puede responder unas instituciones militares, Fuerza Aérea, Marina, Ejército y sobre todo Policía Nacional, frente a ese problema, si saben que el piso de actuación es un piso desdelnable, o sea, un piso falso? Pareciera ser, diría yo, que hay como la idea de que se acrecienten en el país estos conflictos de seguridad, se oigan todos los reclamos, se desatiendan y se espere que nuevas cosas van a venir, como si detrás de esto hubiera como una especie de fuerza de apalancamiento de esas situaciones que lleven a deteriorar todo el instrumento
de orden social, político y económico de propiedad privada en Colombia. Y eso sí es un gran problema porque le abre la vía a la consolidación de un grupo que se irá poco a poco acostumbrando a abrir la vía para generar una especie de pánico social, legislativo, etcétera, y recurrir, por ejemplo, a herramientas como pueden ser decretos, por ejemplo, de emergencia económico, etcétera, que o social que se ha hablado en estos días para arreglar esos problemas de carácter regional. Doctor Martínez, Y disculpe, ¿usted tiene alguna pregunta concreta para el sí, general con esa relación es a la su... pregunta que le estoy haciendo al general. ¿Cómo cree que se puede solucionar un problema tan grave como ese desde el punto de vista de seguridad si hay una descomposición total del aparato del orden social, público y económico del país? Porque yo no niego que se estén haciendo cosas, pero veo que los resultados no son los mejores. 1.102 municipios frente a 402 municipios sometidos a problemas muy difíciles en esa materia. Yo quisiera oír eso. Gracias, doctor. Me parece muy interesante ese discernimiento que hace sobre la historia del país. Realmente los 70 con la época marimbera, los 90 con el narcoterrorismo, luego el paramilitarismo con sus acciones de masacre y demás, todo lo que fue la FARC hacia los años 2000, época que ya volvimos. Todos estos son los procesos que hemos vivido de violencia en el país y todo tiene un común denominador. Usted lo dijo que es el narcotráfico. Hoy cuando llegamos a este escenario, lo que encontramos es que por fin estos delincuentes alcanzaron lo que siempre habían buscado. ¿Qué era lo que pasaba desde el ámbito de gobernabilidad? Combatir como una política internacional el narcotráfico y el terrorismo, y esto era no negociar con estos delincuentes. Pero ustedes saben que en 2016, en busca de una paz, generamos uno de los muchos procesos que ya se habían dado, hablando desde Belisario, Barco y demás, estos procesos que se dieron de diálogo y de paz, pero no tuvimos en cuenta que, hablando del escenario actual, hoy por hoy se ha perdido la ideología realmente de estos grupos y de estas negociaciones y todo se ha vuelto un común denominador que se llama la economía criminal. Este tema es de dinero, este tema ya es de plata, esto no es de ideología. Esto ha llevado a que en todos estos escenarios siempre hemos combatido la criminalidad, siempre ha existido la corrupción y siempre ha existido de una u otra forma una gobernabilidad congeniando con esta situación de la delincuencia. Eso ha sido criticado, se ha aprovechado para buscar un cambio. El tener hoy este gobierno, me disculpan que sé que hay personas que piensan diferentes, pero llega este gobierno buscando un cambio para mejorar el país y encontramos que nos quedamos con mucha expectativa y vemos paso a paso lo que está sucediendo con el país. Los beneficiados de todo lo que le está pasando al país, desafortunadamente, son estos grupos a los cuales luchamos contra ellos por muchos años. Y hoy por hoy ya el dinero ya capta no solo lo que pasaba en lo rural, porque es que en lo urbano no sentíamos la inseguridad, a pesar que habían hechos, habían hurtos, habían robos de vehículos. Hace más de 20 años se robaban 30 vehículos en un día en Bogotá, hoy no se roban 30 vehículos, pero los hechos de terrorismo no nos permitía estar pendientes de esas situaciones de delincuencia común. Nadie le estaba poniendo atención y eran muchas las víctimas. Hoy sí, porque hoy hay una cadena criminal entre el delincuente común y estas organizaciones, porque el narcotráfico también entendió que no era solo luchar por exportar la droga a otros países, sino que encontraron la oportunidad de el consumidor interno que le está generando grandes recursos. Y detrás de ese consumo, pues aumentó la delincuencia común. El que consume droga tiene que salir a robar para buscar cómo sigue consumiendo por su adición.
se presta para cometer un homicidio porque no le interesa, hoy la vida no tiene ningún precio realmente. Y todo esto ha llevado a que ya prácticamente, como lo expliqué ahora, el crimen organizado, el crimen transnacional ya llegó hasta la delincuencia común y hoy todos nos estamos sintiendo inseguros. Por eso mi propósito, y sigo insistiendo, que este modelo de frentes de seguridad ciudadana, siendo un modelo muy viejo, yo lo estoy retomando. ¿A quién le preocupó cuando empezó los ganaderos este año a hablar de frentes de seguridad ciudadana? Lo primero fue el ELN, segundo el ministro de la Defensa y tercero el presidente. Y el concepto de ellos es que no iban a dejar crear organizaciones. Acá nadie está creando organizaciones. Las organizaciones ganaderas ya existen, comités y asociaciones, y están formalmente constituidas. Acá es una estrategia de minimizar los riesgos frente a la inseguridad que cada día es mayor. Y esto es participación del ciudadano muy de la mano de la institucionalidad, porque lo que hay que reconocer es que el país no ha perdido la institucionalidad, no la puede perder, y eso está en manos del ciudadano del común, de seguir protegiendo la institucionalidad y acompañarla, para que ellos actúen en consecuencia de lo que deben hacer. ¿Qué le decía a los ganaderos? Si a mí me roban el ganado, la institucionalidad con el gobierno que sea tiene que actuar. Esto es un delito penal. La obligación de ello es proteger mi vida, mi integridad y mi patrimonio. Y por eso no hay que pedirle permiso a nadie. En algún momento, doctor, nos decían, si el presidente de la República dijo que no iba a dejar organizar los frentes solidarios de seguridad y paz, ¿por qué los ganaderos siguen organizando frentes? Y es porque no hay que pedirle permiso a ningún presidente, sino es la voluntad del ciudadano de participar en temas de seguridad con la institucionalidad y generar estas estrategias. ¿Y a qué quiero llegar en mi experiencia de 36 años? No dejemos sola la institucionalidad porque no lo van a cortar los delincuentes. Nosotros todavía tenemos institucionalidad con vocación de servicio, donde hay que protegerles los principios a ellos y sus valores a partir de un control social. El miembro de la fuerza pública, hablo de mi policía, que no hable con el ciudadano es porque está metido en cosas raras. El servicio de nosotros está al ciudadano. Y el mejor policía y el mejor servicio es cuando uno se vincula mucho con la ciudadanía, le contesta el teléfono, le llega en forma inmediata, le ayuda a resolver su problema. Dirán, pero eso no pasa en Colombia. Sí pasa en Colombia. Lo que pasa es que a veces vemos más lo negativo que lo positivo. Pero allá hay que llegar y es el propósito hoy para ustedes también de decirles que cuando me preguntan ¿y qué más podemos hacer? Uno no encuentra qué más puede hacer, sino estar con la institucionalidad, generar estos programas y se van a dar cuenta porque no sé si alguno de ustedes ya conoce los frentes de seguridad, funcionan en sus barrios, funcionan muy bien y allá es donde tenemos que llegar. ¿Alguna nueva pregunta para el general? Doctor Jorge Felipe. Sí, Gustavo. ¿Hay Yo, más preguntas para el general? no, yo quisiera si el general de lo que traía para presentarnos le queda algo porque vi que él me mandó unas diapositivas y creo que quedan algunas. No sé, general, si ya habló eso o las queremos presentar. Tenemos tiempo. Tenemos hasta las... Bueno, doctor Jorge, no, realmente que las ayudas van muy encaminadas a esta última conclusión que es cómo es un frente solidario de seguridad o frente de seguridad. Era contarles la experiencia de lo que estamos viviendo. Realmente sí nos está dando resultados. Ya varios gremios económicos pues nos han ido preguntando. Yo estoy visitando el país. Estamos asistiendo a estas invitaciones tan importantes como la de hoy. Hoy me salí del contexto de lo que era la presentación, pero es que realmente estamos hablando de país. No lo hago en otros escenarios porque necesitamos mucho tiempo. Hoy, como eran 2 horas, me sentí tranquilo y libre de poder contestar las inquietudes y de poder hablar un poco del panorama de lo que se está viviendo en Colombia.
Si de eso se trata, general, estos espacios de 2 horas dan para eso, para poder uno expandirse, para que todo el mundo pueda generar sus comentarios, sus preguntas. Bueno, no lo sé si no hay más preguntas. Antes de terminar este Eh, excelente conversatorio en nuestra política, creo que mostrar y es, presentar la próxima reunión, que es la número 214, para de hoy en 8 días, el 11 de junio. Es un tema muy interesante sobre inteligencia artificial y invitamos a 2 personas que saben mucho. El doctor Juan Carlos Uribe es una persona, empresario, economista que vive en Panamá, pero sigue teniendo muchísima relación con Colombia y tiene mucha experiencia sobre los conceptos generales de qué es la inteligencia artificial. Después de él, la presentación de él me dijo que eran unos 30 minutos, nos va a hablar el doctor Ignacio Sarante, que es actualmente médico genetista y el director de la unidad o el servicio de genética de la Universidad Javeriana en Bogotá. Y él nos va a hablar sobre la aplicación de esta inteligencia artificial en la parte médica, específicamente en el área que él maneja, que es lo de genética, que es muy importante porque ahí debe tener mucha aplicación. Entonces, todos invitados para de hoy en 8 días, el 11 de junio a las 6 de la tarde. Y ya para, pues, terminar esta reunión, quisiera preguntarle al general, en 3 minuticos, general, ¿qué nos deja como consejo después de esta reunión? ¿Qué consejo nos daría a los colombianos, resumiendo todo lo que dijiste, pero muy específicamente? Y gracias. Bueno, doctor Jorge, gracias por la invitación. De verdad que me sentí muy tranquilo y muy cómodo. Gracias a la participación de Gustavo y a las preguntas. La recomendación es que hoy más que nunca Colombia se tiene que unir para volver a coger el rumbo, hoy pensando en el 2026. Debemos de buscar un liderazgo de gobernanza, de que pensemos en la calidad de vida de todos los colombianos y, bueno, salir de este trance que estamos viviendo. Desafortunadamente no vemos con claridad todos estos cambios y reformas si es el futuro que todos queremos para Colombia. O lo estamos viendo desde el punto de vista de hoy llamar la atención para que no sea realmente una persona la que tome las decisiones de qué quiere Colombia, sino que sea todo un país. Entonces esperamos que sigamos muy unidos. Eso es lo que necesitamos. Señor Gracias, general, general. Y por último, Gustavo, señor como, general, como felicitaciones por el dominio del tema que tiene. Yo creo que muy pocas personas conocen tanto esta temática como el general Murillo. Gustavo, Gracias, doctor Gustavo. quiero que también como colombiano, como ser humano y como escritor que eres, nos dé un último mensaje. Hay que tener fe en el país, hay que tener fe en nuestra gente, que la reflexión nos lleve a los mejores rumbos y a poder vencer, ¿por qué no?, a esta delincuencia que nos está acosando. Es un esfuerzo de todos y un empeño de todos. Muchas gracias nuevamente al general, a Gustavo, a todas las personas que participaron, a los comentarios de Orlando Martínez, todos los que estuvieron. Y bueno, seguiremos en estas reuniones con temas específicos de actualidad que pues hoy en día para mí son obligatorios como colombianos estar enterados.
pensar unidos y decir que llegue rápido este 7 de agosto para decir nos quedan 2 años para seguir unidos y sacar adelante el país. Muchas gracias a todos, Cristina, por la logística y nos vemos de hoy en 8 días. Y gracias al general. Gracias. Me gustó mucho Sí, su exposición. gracias al general. Gracias, que estén bien, muy amable. Muchas Yo gracias a conozco. todos. Feliz noche. Conozco al general desde que estaba activo, director de la SIJIN, de todo. Tuve oportunidad de conocerle, una persona brillante, valiosa y un gran ser humano. Bueno, general, seguir haciendo cosas desde Fedegan, que es un gremio muy importante en este país, que veo que está trabajando muy bien de la mano con la FORI, que lo está haciendo muy bien. Gracias. Que Gracias. estén bien. Bueno. Seguimos en la lucha, doctor Jorge. Bueno, sí, Profe. señor. Hasta luego. Gracias.